Muy bien, hermanos, continuamos con el capítulo 2, entonces, de la carta de Pedro, que cerró su primera parte de esta segunda carta, en el capítulo 1, contándonos y mostrándonos el valor que tiene el título de propiedad de la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos. Y para referirse a ese valor en un tiempo de prueba y dificultad, Pedro en el capítulo 2 dice, tengamos cuidado, usémoslos como referencias, porque va a haber personas que van a querer distorsionarlo y enseñarlo de una forma errónea. Por eso, detalla en este capítulo 5 cosas que quería que usted y yo miremos en este día, porque nos enseña a cuidarnos en momentos de dificultad como este que estamos pasando en este momento en Argentina, de circunstancias difíciles donde empezamos a mirar alternativas, palabras que nos alienten y nos aconsejen. Y Dios quiere, por medio de Pedro en esta carta, decirnos, tengamos cuidado. Cualquier cosa que nos digan, fijémonos en la palabra de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él está destacando que en tiempos difíciles siempre va a haber la presencia de falsos maestros. Dice el versículo 1, hubo también antes entre el pueblo de Dios falsos maestros, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, antes hubo y sin embargo Dios permitió que su palabra llegara con poder a nuestras vidas y que sea una palabra confiable, segura, como habíamos visto. Entonces dice, en este tiempo Pedro, y está hablando en el momento que él está escribiendo a los Gálatas, también tenemos esta palabra, pero también estamos escuchando mucha gente que habla y quiere distorsionar la palabra de Dios y hacernos equivocar. Y Pedro también nos habla a nosotros. Y Dios quiso utilizar la pluma de Pedro para que escuchemos hoy su voz. Porque está lleno Internet de muchísimos mensajes que tienen cosas que son verdad y cosas que no son. Y hoy tenemos que distinguir al buen maestro del mal maestro. Ahora nos está diciendo cómo actúan estos maestros. Dicen que se introducen encubiertamente con herejías destructoras, que aún, dice el versículo 1, llegan a negar al Señor que los rescató. La palabra rescató, a algunos autores les hace ruido, pero está hablando lo más probable de que la obra de Cristo trae salvación a todos. Algunos la hemos por gracia divina obtenido y otros no la dejaron pasar de su vida. Entonces el Señor murió para rescatarnos a todos, la redención ilimitada. Pero algunos quieren negar a este Señor y la obra que hizo. Y llegan hasta eso. ¿Qué quiere decir? Que una herejía no es simplemente la que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Una herejía puede llegar a eso. Cosas que están antes también son herejías y cosas que no agradan a Dios. Este capítulo 2 es muy parecido, tiene un paralelo muy grande con Judas, tanto es que muchos escritores piensan que Judas lo copió o tomando como inspiración este capítulo, escribió las palabras de su carta. Y dice en el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia de Dios para enseñar estas cosas. Ahora es una frase muy fuerte que el Señor utiliza, porque estos hombres al hablar de encubierto está diciendo, no vienen a decirnos esto es mentira, nos vienen a decir esto es así, pero también miremoslo de esta forma, pero también miremoslo de la otra. Y este proceder es peligroso cuando no estamos afirmados en la palabra de Dios y hoy tenemos esa escritura para mirarla y usted y yo, en este tiempo de dificultad, tenemos esa gran responsabilidad. Porque saben, estas personas tienen un propósito claro, que son intereses personales, no es la guía del Espíritu Santo porque no son salvos. La Biblia distingue los herejes de los que no lo son, y algunos los llaman incluso apóstatas. Hay casos de apóstatas. Acá podemos incluir en general gente que ni siquiera fue cristiana.
Pero lo interesante es que cuando habla de herejías, muchas veces traduce la palabra secta. Cuando habla en el libro de los Hechos de la secta de fariseo, es la misma palabra que utiliza aquí para herejías. Otras veces la traduce disensiones, es decir, divisiones en la iglesia que se realizan. No siempre las traduce herejía. Lo interesante es que cuando habla de esto, a veces traduce divisiones, como en 1 Corintios capítulo 10, a una otra palabra que habla de cisma, de grieta, y está hablando de cristianos que son carnales y producen en la iglesia conflictos, discusiones y aún divisiones. Pero habla de otras divisiones que están distorsionando, lastimando y atacando la fe, y Dios utiliza la palabra, por más que el traductor haya utilizado la palabra división, la palabra conflicto, utiliza la palabra herejía. Dios guió con mucha sabiduría a los escritores, y nosotros también tenemos que saber qué es un hermano carnal, y tenemos que distinguirnos y cuidarnos y ayudarlo a que no lo sea. Pero también tenemos que saber quién es el que está enseñando intencionalmente algo malo, porque tienen qué propósito. A veces emocionales, ambiciones de poder, ambiciones de fama. A veces, como dice acá, intereses económicos, harán mercancía de ustedes y los llevarán en definitiva a la destrucción, a la perdición, quiere decir, a confundirnos. Por eso quiere advertirnos del peligro que esto trae. Porque algunas personas que vienen a lastimarnos a nosotros, lo que están haciendo, fíjense en el versículo 2, es que el camino de la verdad termine siendo blasfemado, termine siendo ensuciado, termine siendo cuestionado. Y está hablando de su testimonio y el mío. Pablo habla 2 veces más en su carta del camino, no de la verdad, aquí habla de la verdad, pero también habla del camino recto, también habla del camino de justicia. Y en el libro de los Hechos se habla en varias oportunidades, si no me equivoco, 4 o 5, o más quizá, del camino de la verdad, de los santos que siguen el camino. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos al tener este libro valioso, la Escritura, de no desviarnos del camino de la verdad para que el nombre de Dios sea lastimado y para que nosotros seamos también destruidos, lastimados? Acá está hablando de arruinarnos, corrompernos. Por eso sigue diciendo Pedro, miren que Dios ante esto no se queda callado. Y entre el versículo 4 y el versículo 11, Dios nos habla de un Dios que es fuego consumidor, que es un juez justo. Y quiere advertirles a aquellos hermanos que estaban en Galacia sufriendo pruebas, que la prueba no le daba derecho ni le permitía ensuciar el nombre de Dios, sino que en medio de la prueba, usted y yo hoy, como los hermanos de Galacia en ese entonces, tenemos la responsabilidad de cuidar el testimonio y el nombre de Dios. Porque este Dios es un Dios justo, un juez justo. Y dice en el versículo 4 que este Dios que es justo no perdonó a los ángeles que pecaron. Miren, el versículo 4 dice, porque sí, hay un condicional. Y en nuestra versión, en nuestra traducción, el versículo 5 tiene ese condicional, el versículo 6 tiene ese condicional, y el versículo 7, que vamos a ver en la otra placa, no lo tiene, pero tiene ese i que lo une. En la versión griega hay un solo sí, que es en el versículo 4, pero en el versículo 5, 6 y 7 está el i, que está uniendo con ese condicional. Es decir, nos está hablando de un Dios que no perdona. Y en primer lugar no perdonó a los ángeles. ¿Y de qué ángeles se está refiriendo esos ángeles que pecaron, que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio? Esta es una frase que trajo bastante ruido y hay varias opiniones. ¿Saben? MacDonald, que es un escritor muy sano, él se afirma
que se refiere a los ángeles que pecaron con las hijas de los hombres en Génesis 6, diciendo que esos eran ángeles y no como algunos creemos que eran los descendientes de Set. Y dicen que esos Dios los separó y por la degradación que han tenido los guardó en el Tártaro. Utiliza una palabra que conocían muy bien por el lenguaje griego, allá en Atenas y en todo el mundo conocido de esa época, dejándolos reservados, ya no echados como Satanás de la presencia de Dios y los demonios, sino en lugares de prisión, que habla oscuridad, prisiones de oscuridad, significa tierra seca, tierra oscura, tierra sin luz, para que en el día del juicio sean arrojados directamente al infierno. Otros pensamos que se refieren a esos ángeles que pecaron junto con Satanás ese día, donde fueron confirmados los ángeles en santidad y los demonios en condenación. Y algunos agregan diciendo que esos ángeles tienen algunos que la degradación ha sido tal que Dios los reservó, no simplemente los echó del cielo, sino que los guardó también, para que en el día del juicio final sean directamente arrojados al infierno en esas prisiones de oscuridad. Cualquiera que sea, lo que nos está hablando acá, siendo muy claro, es que Dios no perdonó a los ángeles. Pero dice el versículo 5 que tampoco perdonó a la civilización de Noé. Una civilización que se había corrompido. Una civilización que se había desviado. Y en esa civilización no la perdonó, sino que simplemente rescató por un hombre justo a una familia. 8 personas fueron salvas en ese diluvio, porque hay un Dios que no perdonó a los ángeles y hay un Dios que no perdonó a una civilización que cayó. En tercer lugar, no solo habla de una civilización, sino habla de 2 ciudades. Dice, y si condenó, versículo 6, a destrucción, no perdonó. A destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza para que sean nuestro ejemplo. Para que aprendamos que Dios juzga la impiedad y la inmoralidad que tenía esa ciudad, como está quizá juzgando al mundo, como lo juzgará. Especialmente en el tiempo de la tribulación, con las grandes consecuencias que el mundo va a pasar. Sin embargo, en estas 2 ciudades había un solo hombre justo, que nosotros mirando el libro de Génesis decíamos, no parece muy justo Lot. Lo veíamos como un hombre débil y carnal. Dios lo llama justo y dice que estaba arruinado por la nefanda conducta, por la lasciva conducta de esta gente malvada. Estaba lastimado, horrorizado, creo que utiliza otra versión, una de las versiones sencillas utiliza como traducción. Por la conducta de esto, y Dios lo rescató. No evitó el juicio a la ciudad, pero rescató al hombre justo. ¿Y qué nos enseña esto? Que hay un Dios que no perdona, pero rescata. Lo que maravillosamente dice entre el versículo 9 y el versículo 11. Que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Y esto es una palabra para usted y para mí de aliento en este tiempo de dificultad y de prueba. Que al igual que los hermanos de Galacia estamos sufriendo, algunos por tensión de mucho trabajo y estrés quizá, otros por falta de trabajo, otros por necesidades económicas, otros por presiones familiares. Hoy estamos en un tiempo de prueba y de dificultad. Pero a los piadosos, aquellos que tienen una correcta relación con Dios, una vida que agrada a Dios, Dios nos conoce, la palabra saber es conoce la manera de librarnos, conducirnos a la libertad en la tentación, porque esa es la manera literal que está escrito, conducirnos a la libertad, conducirnos a la salida, conducirnos al rescate a aquellos que son piadosos. Dios es un Dios justo y es un Dios que nos conoce a cada uno de nosotros.
Y este Dios que nos conoce a los justos, también conoce a los injustos. Y los va a reservar para ser castigados en el día del juicio. Claro, está hablando de los impíos, pero no te olvides, hermano y hermana, que usted y yo como cristianos, el día que estemos ante el gran trono de Dios, el tribunal de Cristo, va a ser un trono para recibir recompensas y la honra de Dios o la pérdida de esa recompensa y esa honra, como muchos vamos a tener tristemente. Pero la paga de nuestros pecados, todo lo que el hombre sembrare, también, eso también dice segará y se sega acá. Porque Dios es un Dios justo. Juzgará a los impíos y mayormente agrega, especialmente a estos que son atrevidos, contumaces, que siguiendo la carne andan llevados por las pasiones de su impureza y de su maldad, si leen bien el texto del versículo 10. Por eso es interesante que nosotros hoy tengamos presente que Dios quiere describirnos la conducta de estas personas para que nosotros la entendamos bien. ¿Y qué quiere hacer? Miren lo que dice el versículo 11. Pero estos, es decir, Dios está describiendo cómo son estos. Dice que son como animales sin entendimiento. Hablan mal de cosas que no entienden. Es decir, se burlan de algo que no experimentan, que no vivieron, de un Señor que no conocen y de una salvación que no tienen. Y lo hacen porque son como animales irracionales, nacidos para ser presa y destrucción, nacidos para ser condenados, que tristemente ni siquiera pueden satisfacerse plenamente, porque lo único que tienen para encontrar satisfacción es sus propios deleites y gozar de las cosas malvadas que hacen todos los días. Se recrean en sus errores, está diciendo, en sus pecados. Se satisfacen de las cosas que a nosotros nos horrorizan, pero lo más triste es que nos contaminan nosotros, quienes aún comen con vosotros, recreándose en esos errores. Y Dios dice, tened cuidado, porque estar cerquito de ellos contamina. Hoy es un tiempo para estar más cerca de Dios que nunca. Hoy es un tiempo donde necesitamos acercarnos a este Señor y alejarnos de aquellos que tienen enseñanzas complicadas. Miren, estaba el otro día por un hermano que me dijo, mira qué hermoso mensaje, escuchalo que dura muy poquito. Lo escuché. Cuando lo empecé a escuchar, estaba hablando en un momento determinado, cosas muy lindas, bien dichas, acertadas de la palabra de Dios, pero también empezó a hablar de Romanos, donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el hermano con otras palabras estaba diciendo, mira, si pecas no importa, la gracia de Dios siempre va a abundar. No estaba diciendo, si pecaste, la gracia de Dios es maravillosa y te va a rescatar. Estaba diciendo, vamos a seguir cayendo y la gracia de Dios nos va a seguir rescatando. Y estaba minimizando el pecado. Y digo, qué peligroso que es esto. Hermanos, el cristiano no puede minimizar el pecado. Somos responsables de nuestra vida de santidad delante de Dios. Por eso en la primera carta, en el primer capítulo, Pedro nos instaba a desarrollar esas cualidades necesarias para tener una vida que agrade a Dios, una vida piadosa. Porque es la mejor forma de no tropezar, porque es la mejor forma de no caer en las tentaciones y en las pruebas cuando las estamos atravesando. Porque es la manera que Dios quiere que vos y yo, que usted y yo vivamos en este tiempo. Por eso Él está descubriendo cómo son estos enseñadores falsos. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, es decir, dan palabras que no satisfacen. Nubes empujadas por la tormenta, promesas que dicen que van a resolver, restaurar,
solucionar cosas y son palabras vacías. Y lo único que tienen es una inestabilidad en su vida que a nosotros nos dejan realmente, si los escuchamos, en lugares peligrosos. Peligrosos cuando estamos en la prueba, cuando nos sentimos débiles. Por eso Dios dice que son habladores, hablan palabras modeladas, acomodadas, inútiles, que van seduciendo y apelando a nuestras emociones, que en definitiva son nuestra carne, y nos hacen desviar. Ellos son esclavos impotentes de sus pasiones que quieren transmitirlas a nuestra propia vida, porque aquel que es vencido por alguno que es hecho esclavo, es esclavo del que lo venció. Tengamos cuidado en este tiempo. Y termina el escritor esta carta mostrándonos algo interesante. Es cómo van a terminar ellos. Y para eso tenemos que tener presente cómo vamos a terminar nosotros también. Dice, miren, ciertamente ellos en el versículo 2 se van a terminar pereciendo por su propia ruina. En el versículo 14 dice, ya son hijos de maldición, destinados a la maldad. En el versículo 17 dice, para ellos está reservado una oscuridad eterna. No son salvos. Y en estos versículos está diciendo, son gente perdedora. Porque habiendo escapado de la contaminación del mundo al tener la oportunidad de conocer a Cristo, la rechazaron. Y su postrer estado, dice el versículo 20, terminó siendo peor que el primero, o va a terminar siendo peor del primero. Y dice en el versículo 21, son desertores de ese buen camino. Porque habiéndolo conocido, quisieron quedarse en ese camino errado. Y usted y yo, hermano, tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios. Porque de la misma forma que Dios los señaló a ellos y nos está mostrando claramente el fin que van a tener, Dios ya marcó tu rumbo y tu fin. Y en este camino hoy de dificultad quizá, de prueba y de adversidad que estamos pasando como los hermanos de Galacia en aquel entonces, Dios nos da la oportunidad más que nunca de apropiarnos de ese título de propiedad de la voluntad de Dios que ya tenemos en nuestras manos, su palabra viva, para encontrar el consejo necesario, para que nuestra vida crezca de la manera que le agrade, le honre, como Él quiere que en este tiempo usted y yo lo hagamos. Seguimos en un ratito.